Muy buenas tardes y continuamos de nuevo con el programa El Espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos en esta ocasión a José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la extinción de condominio y si te parece, para que lo entienda todo el mundo en palabras llanas, vamos a explicarlo exactamente qué es. Sí, sí, es que es un nombre suena un poco peculiar. La gente, básicamente, extinción de condominio es un sinónimo de finalización de copropiedad. ¿Vale? Es decir, cuando tú y yo, o dos, tres, 20, 100, lo que sea, personas dejan de tener un condominio, Ujú. dejan de tener una copropiedad. Lo que ocurre es que para que técnicamente se extinga un condominio, tiene que pasar de varios propietarios a un único propietario. Si no, no sería propiamente una extinción de condominio, sino una venta de cuota, ¿vale? Si somos cuatro y se quedan dos, no se extingue el condominio. Lo que pasa es que pasa de cuatro a dos propietarios, ¿vale? Cuando se extingue el proindiviso, normalmente es porque se vende a un tercero, con lo cual obviamente se extingue el proindiviso o el condominio porque dejamos, ya no somos propietarios, se extingue por venta. En este caso es que se extingue cuando uno se queda la parte de los demás, ¿vale? Eso es. Entonces, técnicamente, es una cuestión jurídica, pero que sí que tiene consecuencias fiscales que luego comentaremos, no es una transmisión propiamente, porque le llamamos un acto de materialización. Es decir, yo antes tenía el 50% de una vivienda que valía 100.000 euros y ahora, como extinguimos y mi hermano o el copropietario, un amigo me compra mejor dicho, adquiere ese 50% que tiene mío, ¿vale? Realmente no es que haya una transmisión, sino que yo antes tenía 50.000 euros, que es lo que valía la mitad del piso, y ahora tengo 50.000 euros en dinero y por tanto se extingue y mi copropietario pasa a tener el 100% de la propiedad, por eso se extingue, ¿verdad? Dejamos de ser dos, es uno y yo realmente no estoy vendiendo, sino que estoy transformando ese derecho que tenía en dinero. Entonces, esto entronca con una cuestión muy importante y que nos genera mucho conflicto y muchas dudas y muchas consultas en el despacho. Y es la propia redacción de la ley. Si uno se va al artículo 33 de la ley del impuesto a la renta, te dice expresamente que en la extinción de condominio no hay alteración, es decir, que no hay ganancia, pero eso está mal expuesto. ¿Por qué? ¿O por qué induce a confusión? Porque en sí la operación que te decía antes, en la cual yo antes tenía 100 y ahora tengo, o tenía la mitad de una vivienda que vale 100 y ahora tengo 50, si te das cuenta, no hay una alteración de valor porque antes tenía una cosa que valía 50 y ahora tengo 50.000 en el banco. ¿Vale? No hay una alteración como tal. A eso se refiere la ley cuando dice que no hay alteración ni ganancia. Pero claro, le falta decir siempre que no haya actualización de valor, que ahí es donde viene la duda. Si yo me cojo el literal de la ley, pues si yo compré con mi hermano heredé una casa por 100 y hoy vale 300, ¿no? Pues yo tengo la mitad de ese valor, que son 150, mi hermano me da mis 150 y técnicamente no hay incremento de valor, ¿verdad? Ujú. Pero para Hacienda, si yo heredé por 100 la mitad 50 y hoy le transmito a mi hermano la mitad y vale el doble, ese aumento de valor para Hacienda sí que hay una ganancia. Yo, técnicamente, yo si hablo desde mi perspectiva, ¿vale? No desde la de Hacienda. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. De hecho, esa interpretación es relativamente reciente porque históricamente Hacienda siempre ha considerado que no había. Lo que ocurría simplemente es que si mi hermano se quedaba, cuando mi hermano vendía, ¿vale? Por así decirlo, no se generaba una actualización de valor. Es un poco complejo explicar, pasa como con las herencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el criterio que mantuvo Hacienda, que el TEAC y luego el Tribunal Supremo se lo ratificó, es que hay que diferenciar entre lo que es que tengamos una copropiedad y que si no haya una actualización del valor, yo transformo esa propiedad en dinero, a que haya una actualización de valor, ¿vale? Entonces, eso es lo que considera Hacienda. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado porque el literal de la ley dice una cosa que dice que no hay alteración patrimonial en la extinción de condominio, pero ojo porque faltaría por decir la coletilla siempre que no se actualice el valor de lo que yo heredé o adquirí al valor actual, porque si hay una actualización de valor, Hacienda sí me va a tributar por esa ganancia, ¿vale? Ese es el problema, la diferencia entre la operación en sí, si no hay actualización, y en sí hay actualización, porque son dos hechos imponibles diferentes, uno está exento y el otro tributa la ganancia. Ujú. Entonces, para que nos quede claro, habría que tributar por transmisiones patrimoniales. Bueno, eso es otra cuestión. Hablamos del IRPF. Sí.
Técnicamente, la extinción de condominio como tal no hay transmisión, por lo que te decía antes, es como con la consecuencia jurídica que te decía antes. Como no hay transmisión, no hay transmisiones patrimoniales porque no hay propiamente una transmisión. Tributa por otro impuesto que está en la misma ley, que es parecido, que es actos jurídicos, ¿vale? Siempre que se reúnen una serie de requisitos, que normalmente son pues, que sea en escritura pública, que tenga un valor económico, que no esté sujeta a ITP, tributa por ese impuesto, que sean actos inscribibles en el registro, tributa. Es el mismo impuesto, por ejemplo, que se liquida o se paga cuando hago la declaración de obra nueva de una vivienda o cuando hago, por ejemplo, la división horizontal, ¿vale? Es un impuesto mucho más económico y solo tributa por la parte que se materializa. O sea, si mi hermano se queda ese 50% mío y pasa a tener el 100%, solo tributa por ese 50%. Además, los tipos impositivos son mucho más bajos. Estamos hablando de que suele estar en torno al 1,2, 1,5 normalmente, hay incluso comunidades que son 1,2, o en fin, se maneja en torno al 1,5, que hay que ver cada comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, no tributa por ITP porque no hay transmisión, pero tributa por actos jurídicos. Es verdad que en vez de pagar el 6 o el 10%, depende de cada comunidad, tributamos mucho menos, ¿vale? Ahora bien, esto tiene siempre una excepción, y es que haya o no exceso de adjudicación, ¿vale? Y esto es un concepto fiscal bastante complejo, porque nos lleva a otra figura que se llama le llamamos la inevitabilidad, es decir, que la extinción de ese condominio sea evitable o no. Y lo pongo un ejemplo, lo que si entendéis enseguida. Si tenemos una vivienda o un local que no es divisible porque no lo permite el ayuntamiento, o incluso siendo divisible teóricamente pierde mucho valor, eso es lo que se llama una extinción inevitable. Es decir, no podemos partir, por ejemplo, típico, ¿no? Es decir, tenemos un ejemplo exagerado, tenemos una vaca, no podemos partir la vaca por la mitad porque nos quedamos sin vaca. No podemos partir un piso porque o no se puede, porque no cumple normativa urbanística o porque aún así perdería mucho valor. Eso se llama inevitable. No se puede evitar, no podemos dividir entre dos, ¿sabes? Entonces se lo tiene que dar uno u otro. Ahí es donde hablamos de que está exento de impuesto de ITP, tributa por actos jurídicos. ¿Qué ocurre? Que hay veces donde no está tan claro. Por ejemplo, tenemos una finca de 40.000 metros cuadrados. Es perfectamente divisible en dos. Dices, ¿pierde valor? Sí, pero no pierde un valor intrínseco. No es como una vivienda de 50 metros que la dividimos en dos de 25, ¿vale? Entonces, técnicamente sería perfectamente factible dividirlo, porque lo dice la normativa urbanística o legal, y porque lo dice que la norma fiscal establece que en ese caso. Entonces, si en ese ejemplo que te he puesto decidimos, a pesar de que es divisible, que se lo quede mi hermano y me pague la mitad, Hacienda puede considerar que en realidad no estoy dividiendo una cosa que es inevitable, sino que estamos decidiendo. Entonces Hacienda, en este caso que te he puesto, en lugar de tributarlo por actos jurídicos, considera que había elección y que por lo tanto he decidido voluntariamente transmitir, ¿vale? Entonces ahí hay casos donde Hacienda puede hacerme tributar por ITP. Entonces hay que ir caso a caso viendo si es evitable o no, y a veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil porque hay a veces divisiones de propiedades o de bienes que hay cosas que es evidente, una vaca, un piso, normalmente en pisos suelen ser, se llama por desmerecimiento económico, pero hay situaciones muy complejas, por ejemplo, una finca con planta arriba y planta abajo. Técnicamente se puede dividir en dos pisos y aún así se lo queda a mi hermano, pues ahí hay un riesgo, pero dices, pero pierde valor, ¿no? Pero imagina, porque el coste de dividir los dos, eso es una cuestión que habrá que valorar y ver caso a caso, incluso a veces discutir con Hacienda, ¿vale? Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado, porque el concepto de ITP en principio no está sujeto porque no hay transmisión, pero tiene muchas excepciones y a veces son complejas, ¿vale? Hay que analizarlas muy bien antes de tomar una decisión y no al revés. ¿Y con el tema de las bonificaciones fiscales? Correcto. Esto es interesante también porque hay muchas comunidades autónomas que, por ejemplo, si es la vivienda que va a ser mi vivienda habitual, en vez de pagar el 1,5, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tributamos el 0,1, que es una tributación sobre el 50% en este caso, o el porcentaje que resulte. Con lo cual hay comunidades autónomas, por ejemplo, que también establecen bonificaciones en los casos en los que se adquieran determinados bienes. Con lo cual hay que mirar la normativa porque muchas veces se pueden conseguir beneficios fiscales importantes, pero eso hay que ir caso a caso, igual que hay que valorar lo que hemos dicho anteriormente y ver si cabe o no cabe las bonificaciones que establece cada comunidad autónoma, ¿verdad? Estupendo. Bueno, si alguno de nuestros oyentes se ha quedado con alguna duda, porque siempre hacéis constancia además que cada caso es particular, no se puede generalizar, y más en ese concepto tan amplio. Correcto.
Si Correcto. alguien de nuestros Mm. siguientes pues quiere contactar con vosotros para que le podáis asesorar, ¿cómo puede hacerlo? Mm. Pues pueden ir a la web marinimateabogados.es, buscarnos en internet, Google, y ahí directamente la web tendrán el teléfono, podrán contactarnos por correo o hacernos una consulta, ¿vale? Porque además son temas que por experiencia te digo que o bien son más complejos de lo que inicialmente parecen, o a veces los clientes pierden bonificaciones por no conocer o no aplicar bien la normativa que corresponde. Lo que te decía, las bonificaciones, que es muy habitual. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el A ti. siguiente programa. Buenas tardes. Venga, un saludo, José. Adiós.